Buenas noches, mi nombre es Wilson Davino Volara, tengo 31 años, actualmente estoy desempleado, vivo en la ciudad de Bogotá, al sur de la capital. Mis conocimientos en el área de gestión documental son recepción de facturas, radicación, digitalización, manejo de facturas a custodio, organización de facturas mediante un número de lote, recepción de mensajería interna y servicio al cliente. La empresa de la cual voy a hablar esta noche se llama Everis. Ellos tienen una ventanilla de correspondencia donde se maneja facturación de gas natural. Ellos reciben las facturas por correspondencia o las mismas empresas mandan a sus propios mensajeros. Estas se radican, se digitalizan y se almacenan para cambios de estado o cuando el cliente las pide, estas son llevadas a un archivo central para custodio o se devuelven por alguna razón que diga gas natural. ¿Qué es una ventanilla única de correspondencia? Es aquella que gestiona de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación, distribución de las comunicaciones, contribuyendo así al desarrollo del programa de gestión documental. ¿Cuáles son las funciones de la ventanilla única de correspondencia? Las funciones son recibir los documentos o recibir facturas, radicar y distribuir todas las comunicaciones internas que se generen por parte de la institución y las externas en cumplimiento de sus actividades administrativas y misionales. A continuación voy a explicar la gestión documental en Everis, el proceso que se le hace a cada documento paso por paso. Eh, en el primer paso está la radicación de facturas. Estas siempre tienen que venir con un original y una copia, ya que cada factura va con un código de barras o un label, la cual permite identificar la factura si tiene alguna novedad. La factura original se queda en Everis, en la empresa, y la copia se le devuelve al mensajero. Al momento de radicar la factura se ingresan algunos datos como es la fecha, como es la hora, también se ingresan datos como el IVA, porque son facturas de venta. Se mira que el IVA esté bien grabado, que sea del 19% o pues el margen que ellos manejen, porque no siempre es el 19%. Hay algunas facturas que también manejan el 5%, pero entonces se mira eso. Si el IVA no corresponde a lo que dice la factura, esa factura se devuelve. Eh, Ellos tienen cuatro tipologías de documentos. Ellos las dividen en unos casilleros. En esos casilleros está marcado cada tipología. Son cuatro, como ya lo dije. Una de las tipologías que es como la más, donde llega mucho más facturas es la 302. Esta tiene un orden de pedido y un número albarán. La regla de ellos es que el número de pedido tiene que ser de 10 dígitos. No puede excederse, no puede haber uno más o uno menos. También tiene un número albarán. El número albarán sí tiene que ser de 10 dígitos en adelante, no importa. La otra tipología que ellos manejan es la 104. Esta tiene un número de orden que son 5 dígitos en adelante. No pueden ser menos, solo tienen que ser 5 dígitos. Manejan otra tipología que se llama un albarán. El albarán tiene un número de pedido y un número de albarán. ¿Cuál es la diferencia de esta factura con la 302? Que no es una factura. Esto no es una factura de venta, sino es un documento impreso. Esa es la diferencia. Y por último tienen compras, gastos y viajes. Estas consisten en anexar todas las facturas a tirillas que hayan gastado los funcionarios de gas natural, ya sea de alguna convención o de un viaje. Ellos cada cosa que gasten, por decirlo así, sea un jugo, una gaseosa o un pan, ellos tienen que pedir un recibo y tienen que anexarlo a ese documento. En ese documento, en la hoja principal, está todo detallado de lo que han gastado. Al final tiene una suma y esa suma tiene que corresponder a todas las tirillas. Entonces, lo que hace el que trabaja en la ventanilla, el funcionario, el auxiliar de gestión documental, lo que él hace es sumarlas todas. Y ese mismo valor tiene que ser el que está en la factura. Después de eso, después de radicar la factura, se procede a digitalizarlas.
Y después de digitalizadas, se digitalizan con un programa que ellos tienen, es propio de ellos, con una impresora Canon. Después de digitalizarlas, se les da un número de lote. Con ese número de lote es mucho más fácil identificar las facturas, porque el gas natural, como lo había dicho, muchas veces manda bases de datos para, para hacerles algún cambio de estado a las facturas, o simplemente para devolverlas, o para llevarlas a su archivo central. Al finalizar el turno desde los funcionarios, hay unos mensajeros, los mensajeros son los de envía, llevan unas carpetas con unas facturas. Esas facturas no las llevan directamente a las empresas, pues son facturas de Bucaramanga, son facturas de el Caribe colombiano, entonces es muy difícil que venga un funcionario a, a traer su factura. Entonces lo que hacen es llevarlas por envía y ellos se las devuelven. Entonces a esas facturas se les hace el mismo proceso de erradicación, de digitalización, se anexan y se guardan en unos casilleros que tienen ellos. Pero la diferencia es que ellos tienen una plantilla, con esa plantilla ellos anexan o en Excel tienen, tienen que escribir la hora de llegada del documento, tiene que llevar el nombre de la persona a quien lo envía o de la empresa de quien lo envía, tiene que tener la fecha de entrada, la fecha de salida, y también tiene que tener el número de guía con el que llegó y tiene que tener el número de guía con el que se va. Entonces ellos lo manejan así. Después de que ya estén todos los documentos radicados y ya estén sus copias dentro de las carpetas, al otro día por la mañana llegan los señores de envía, los mensajeros de envía, y se llevan todas esas carpetas, todas esas carpetas se las llevan, y los funcionarios tienen que llenarles a los señores de envía, tienen que llenarle una planilla que básicamente tiene los mismos datos, que es el número de guía con el que se va, el nombre del funcionario de quien está enviando los documentos, la hora de salida, y eso es básicamente todo. La distribución de las comunicaciones oficiales dentro de la compañía son mediante correos electrónicos. Los de Gas Natural envían bases de datos de los documentos a los cuales se les tiene que hacer por alguna modificación, o las bases de datos de los documentos que van para custodio, o las bases de datos de los documentos que son rechazados. Ellos tienen que hacer unas cartas porque les están rechazando los documentos. El cliente Gas Natural solo se dirige personalmente a la jefa de ellos, y ella es la encargada de dar las órdenes de los cambios que sean pertinentes para Gas Natural. Ahora voy a hablar de la política de tratamiento de datos. Esto tienen unos tipos, entonces voy a hablar de los tipos que tiene, de los tipos de la política, unos principios se llaman, y voy a explicar cada uno. Tienen el principio de legalidad, empezamos con el principio de legalidad en materia de tratamiento de datos. El tratamiento de datos personales es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido por la ley. Por otro, tiene otro principio que se llama el principio de finalidad. Este consta de que es el tratamiento de datos personales deben obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la ley. Esta tiene que ser informada al titular siempre. Tenemos el principio de libertad. El tratamiento de datos personales solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización del titular. Tenemos el principio de veracidad o calidad. La información sujeta a tratamiento de datos personales debe ser veraz. Siempre tiene que ser veraz, siempre tiene que ser real. Completa, tiene que ser exacta, actualizada y tiene que ser comprobable. Tenemos el principio de transparencia. El tratamiento de datos personales debe garantizarse el derecho del titular a obtener de los responsables o encargados en cualquier momento y sin restricciones información acerca de la existencia de datos que lo conciernan. Tenemos el principio de acceso y circulación restringida. El tratamiento de datos personales debe sujetarse a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales y las disposiciones legales.
Por lo el tratamiento solo podrá hacerse por personas autorizadas por el titular. Tenemos el principio de seguridad, que es muy importante. Es el tratamiento de datos personales, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Tenemos el principio de confidencialidad. Todos los intervinientes en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligados a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizar su relación con las actividades que comprende el tratamiento, pudiendo solo realizar suministrado de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas por la ley. Vamos a hablar de los derechos de petición. ¿Qué es un derecho de petición? Un derecho de petición es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Hay unos tipos de derechos de petición, entonces voy a hablar de cada tipo y de cuánto se demora la solicitud de cada tipo. Entonces tenemos el tipo de interés general. Es una petición que involucra o atañe a la generalidad, es decir, no hay una individualización de todos y cada uno de los peticionarios que podrían estar involucrados. Los días de respuesta de este tipo son 15 días hábiles. También está el interés particular. Es una petición elevada por un ciudadano en busca de una respuesta a una situación que le afecta o le concierne a él mismo. Los días de respuesta de este tipo son 15 días hábiles. Tenemos también el tipo de información. La petición que hace un ciudadano con la cual busca indagar sobre un hecho, acto o situación administrativa que corresponde a la naturaleza y finalidad de la entidad. Perdón. Los días de respuesta son 10 días hábiles. También está la solicitud de documentos. Es una petición en la cual un ciudadano solicita la expedición de copias y el desglose de documentos. Esto tiene que demorarse solamente 10 días. Tenemos el tipo consulta. La consulta es una solicitud por medio de la cual se busca someter a la consideración de la entidad aspectos en relación con las materias a su cargo. La respuesta se emite en forma de conceptos, los cuales no son obligatorios por el cumplimiento, por lo que no pueden comprometer la responsabilidad de la entidad. Esta se demora 30 días hábiles por no ser responsabilidad de la entidad. Tenemos la petición entre autoridades, es una petición de información o de documentos que realiza una autoridad a otra. Esta tiene una demora de 10 días hábiles. Tenemos la petición de congresistas para terminar, que es una petición de información que realiza un senador o representante a la Cámara a los funcionarios autorizados para expedirlo en ejercicio de control que corresponde a la entrada del Congreso. Esta se demora 5 días hábiles. Muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches.